historia. Buen día, bendecido, prosperado, maravilloso día tengamos todos en el Señor. Y con esta preciosa adoración de Jesús Adrián Romero de fondo, donde los que lo amamos y los que lo conocemos sabemos que no nos podemos imaginar la vida si Él no está. Con Él nos sentimos, con Él me siento, que me puedo estar alto y lejos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque usted ha permitido una vez más que abramos nuestros ojos, Señor. Una vez más por el pan que llega a nuestra mesa, Señor, por el techo que usted coloca sobre nuestras cabezas, Señor, que nos cobija del sol, de la lluvia, del viento. Nos cobija, Señor, por su gracia y por su bondad. Gracias, Señor, por toda la provisión que llega a nuestras casas, Señor. Gracias. Gracias por el don de la vida, Señor. Porque son muchos los que no han abierto los ojos hoy, Señor. No lo abrieron, Señor. Y otros, Señor, están luchando por abrirlos ahí en una UCI, Señor. Pero usted en su amor y en su misericordia, Señor, nos tiene aquí a nosotros, me tiene aquí a mí. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que está ahí atenta a estos videos, Señor. Gracias por lo que le dan like. Que sea una bendición especial y sobrenatural para cada uno de ellos, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi hija, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por mis amigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sea usted en esta hora, Señor. Sea su presencia, sea su precioso Espíritu Santo, moviéndose en mí, moviéndose, Señor, en este pequeño estudio, Señor, a realizar. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esos salmistas maravillosos, Señor, que usted le da ese don para hacer canciones maravillosas, Señor. Y esta melodía trae tantos recuerdos a mí y de mi hija, porque para mí ella es esa princesa, Señor. Es esa princesa que al salir de casa se ha llevado una parte de mi corazón y que esa parte no volverá jamás. Eso le pertenece a ella y es de ella. Es de ella. Y mientras esté allí en ella, pues mi corazón no está completo, porque hay una parte que está en ella. Pero es con grato, es con gracia, con alegría, que realmente he dejado que esa parte de mi corazón esté en ella. Es mi hija amada, el que Dios me ha dado y la que bendigo en esta hora, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Y bueno, hemos estado en el estudio de San Lucas y concluimos el estudio de San Lucas pues, valga la redundancia, con la conclusión realmente de lo que es el libro de San Lucas, a quién está dirigido el libro de San Lucas, que es el médico amado, escogido para que realmente también dé el evangelio sobre todo a gentiles, aunque después Pablo es el que ha levantado directamente para los gentiles, ¿sí? Y bueno, el Señor por su gracia y por su bondad, vamos a hacer un estudio del libro de los Hechos. El libro se le llama Hechos de los Apóstoles, pero realmente hasta donde se sabe, hasta donde se tiene conocimiento, que no fue el autor exactamente que le dio este nombre, sino que fueron pues a las personas las que luego fueron escuchando y viendo todo el relato, llamaron al libro así Hechos de los Apóstoles, ¿ve? Porque específicamente no es de los apóstoles los hechos. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de los Hechos, ve, esto está más centrado en realmente en el apóstol Pablo.
cómo es tomado el apóstol, cómo es enseñado, cómo es llevado y y los viajes misioneros y la obra del apóstol Pablo en el Señor Jesucristo, en promulgar el Evangelio. Entonces voy a permitirme leer algo porque no vamos a ver enseguida el libro de los Hechos, sino quiero hacer antes y después, al finalizar el libro, también un breve bagaje de lo que es el libro de los Hechos. Entonces, Hechos de los Apóstoles es el libro que continúa con la historia de Jesús y del Evangelio, la cual comienza en el Evangelio de Lucas. El autor dice en el primer tratado, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Hechos, el autor cuenta cómo el Evangelio fue anunciado en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir de Jerusalén, el mensaje de Cristo se fue esparciendo por todo el imperio romano. O sea, en Hechos se centra que todo comienza en Jerusalén. Todo. Y que este es el único evangelio realmente en el que es continuidad de uno. Es el único libro. En la Biblia no hay ningún otro donde uno comienza, que es la continuidad del otro. Hechos es la continuidad, empieza donde termina Lucas, el Evangelio de Lucas. Termina el Evangelio de Lucas y enseguida empieza Hechos. Y sobre todo que empieza, valga que otra vez lo digo, desde Jerusalén, donde se empiezan a dar todos los acontecimientos, porque es donde el Señor da la orden que deben esperar para que sean investidos de poder, para poder entonces sí iniciar el ministerio, la obra de anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Ahora, a partir de Jerusalén, el mensaje de Cristo se fue esparciendo por todo el imperio romano y llegó hasta Roma, capital del imperio, con la llegada del apóstol Pablo. Así la fe cristiana se convirtió en una religión allí, desde Roma. ¿Ves? Es donde se convierte la fe cristiana en una religión. Y en ese momento pues la aprovecharon porque era para llevarla. ¿Ves? Se convirtió en una religión para el mundo entero, pues Jesucristo es el Salvador y Señor de todos. ¿Ves? En ese momento Roma era el imperio. Entonces era donde salía todo, donde es mejor, hasta digamos, otra vez yo a decir ahora, señores, como la aprobación. Entonces ahí donde hubo la unión, digamos así, de la fe cristiana con estos romanos para que y se convierte en una religión para poder ser promulgado. Pero a ver cómo se conserva verdaderamente la fe y dónde está la religión. ¿Ve? Fe y religión. El título, y entonces aquí viene donde el título de los Hechos de los Apóstoles no es del autor, sino que otras personas se lo dieron durante los primeros siglos de la era cristiana. Dicho título no refleja bien el contenido del libro, ya que de los 12 apóstoles de Jesús, solo Pedro aparece como uno de las figuras principales. Y solo en la primera parte del libro, Pedro dirige el trabajo cristiano en Jerusalén y en Samaria. ¿Ves? Es porque, bueno, es en sí de los apóstoles, pero lo fueron denominando así. ¿Ves? Ahora, Pablo es la figura central y los lectores lo acompañan en sus muchos viajes por el imperio romano hasta el final del libro. ¿Ve? Pablo es la figura central de aquí de Hechos y todos sus viajes por toda Roma. Perdón. Hechos presenta mucha información acerca de los primeros años del cristianismo. El libro comienza con la ascensión de Jesús al cielo, que es donde finaliza Lucas con la ascensión del Señor, y ahí comienza el libro de Hechos, con la ascensión de Jesús al cielo. Y termina con Pablo, que pasa 2 años prisionero en Roma. En total abarca unos 30 años. En este libro tenemos un relato serio escrito por un dedicado seguidor a Jesús que afirma haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y después haberlas escrito por orden, a fin de que Teófilo y todos los demás
pudieran conocer bien la verdad de las cosas acerca de Jesucristo y del Evangelio. O sea, Él da fidelidad de que recogió, que tomó muy bien todas las historias y que las está ordenando y colocando en Hechos. Después de que están todos los evangelios, entonces Hechos es como, para mí no sé, vamos a ir viendo, pero creería que recopila entonces una síntesis de todo. Y mira lo que es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Hechos? Jesús de Nazaret es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Ese es el mensaje de Hechos. Jesús de Nazaret es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel, de mandar al Mesías para salvar a su pueblo. La buena noticia del Evangelio no es solamente para los judíos, sino para todos los pueblos del mundo. La predicación del Evangelio a los gentiles se intensifica de manera particular cuando los judíos rechazan el mensaje. Cuando los judíos rechazan el mensaje, entonces cuando se enfatiza la predicación, porque se vuelven a los gentiles, a nosotros, porque nosotros éramos gentiles. Y esa es la buena noticia, y fue lo bueno que ocurrió, que los judíos rechazaron el mensaje, entonces se volvieron a nosotros. Y aquí estamos nosotros hablando de esta verdad. El Espíritu Santo que había sido prometido por Jesús y que viene a los seguidores de Jesús en el día de Pentecostés es dado por Dios a todos los que creen en Él sin distinción de sexo, edad o posición social, tanto a judíos como a gentiles. Por el poder del Espíritu Santo, el Evangelio se esparce por el mundo entero. Nada puede impedir el avance del Evangelio, que depende no solamente de la dedicación y del esfuerzo humano, sino sobre todo del poder de Dios. De eso depende, del poder de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de todo este tiempo, si el Señor nos da licencia, nos los permite, me da la sabiduría, me da el conocimiento, para nosotros poder seguir estudiando el libro de Hechos. Padre, gracias Señor. Gracias. Aquí tenemos ya una idea, un bagaje general que es el libro de los Hechos, a quién está dirigido y quién lo dirige verdaderamente, el Espíritu Santo de Dios. Y cómo el Evangelio es dado también a todo, que es para todo el mundo, sin ningún tipo de distinción, Señor. Gracias, porque usted no hace acepción de personas. Gracias, Señor. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.